Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Vitaly Zubinin con la canción Horror y Miedo, que es una composición de Margarita Pushkina, que le mandamos un beso, ¡mua!, porque una vez nos escribió hasta en el canal, una divina total. Y además le mandamos un beso enorme a una colaboradora del canal, Nelia Navajo, que colaboró y quedó, bueno, con Donation Alert. Que bueno, que no sé qué pasó con ese sistema. Pero bueno, prometí hacer igual las reacciones y acá termino con las reacciones porque realmente no sé si debo alguna otra. Me avisan porque quedaron ahí que no me informaron de Donation Alert qué canción más me quedó deudada. Así que si alguno quedó ahí pendiente, por favor me avisa, porque ella me había mandado unos mensajes por Gmail, entonces yo los tenía ahí guardaditos y dije que bueno, en algún momento se los iba a hacer igual, aunque no recibía el pago hasta marzo, ¿no? En algún momento lo voy a recibir, no te preocupes, Nelia. No te preocupes, obviamente, eso se va a llegar. Y de a poco fue llegando algunos dólares, así tipo $3, cosas que vos dices, ¿quién es? Anónimo. No sé. Esas cosas que hicieron, la verdad que no sé, no me gusta ese sistema. Pero bueno, está trabajando. Ahora parece que me investigaron y de pronto empezó a funcionar de nuevo. Veremos qué pasa. Yo no confío mucho, prefiero que usen Boosty, sinceramente. Sinceramente, porque esto de que por investigar un pago quede el pago colgado y la donadora se quede sin saber qué pasó con su dinero y yo no recibirlo, me pareció de mal gusto, muy mal gusto, realmente. Así que bueno, gracias a Dios ella me informó del tema, así que bueno, vamos a devolver con la canción y creo que es la última, ¿no, Nelia? Me avisas cualquier cosita, si te falta alguna otra. O si querés alguna otra, aunque no hayas donado, no importa, me avisas, me mandas un mail. Esta se llama, no sé si lo dije, Horror y Miedo. Así que sin más nos vamos a ver qué nos transmite Horror y Miedo de Vitaly Zubinin, que ya lo tenemos en el canal porque es el bajista de Aria, ya lo conocemos, no tengo ni que aclararlo. Así que allá vamos. ¡Ay, es en vivo! ¡Qué bueno! Porque no es ninguna placa. ¡Ay, qué lindas las luces! Me encanta cuando es así. Horror y Miedo. Me da como que... Y Margarita... me da como que va a ser todo lubri. Pero es un blues. Ay, me da como sensualidad. ¿Cómo me gusta la voz de Vitaly? Es muy blues. Tiene un vibrato precioso, Vitaly, es una cosa hermosa. Atrás tiene como una especie de cráneo de un cadáver en la imagen de atrás. Es muy lúgubre, pero a mí me da como muy sensual la música. Ahora después vamos a leer un poco la letra y hacer un resumen de qué es lo que cuenta, pero por ahora prefiero pensar que es algo lindo. ¡Ah, susurra! No, tiene ese aire de algo pasa, nos cuenta un cuento lúgubre.
cielo. Płynie lata i wiernic, setnie wróciło. Apartamento. Guarda, Vitale. Żeś do śmierci zmysł, skończył z tobą kawana nas. Escucho los coros tipo más agudos me parece, como medio fantasmagóricos. Sí, es muy de cuento fantasmagórico. ¡Ay, le sale humo a esa cabeza muerta! Ay, a mí me da una imagen así, muy personal. Pero esa cabeza que le sale humo, que le sale lo que le explota. Ay. Lindo solo, A ver, vamos a ver hasta ahí de qué habla, porque si no estoy adivinando qué es lo que cuenta. Pero no quiero aburrirlos leyendo toda la letra, ¿no? Ay, a mí lo que pasa es que, bueno, quizá me da de una manera un poco personal. Justo vi ese cráneo, ese esqueleto de la cabeza, que le salía el humo, ¿no? Entonces es como que esto se puede interpretar de dos maneras distintas por lo que leí así un poquito por la letra, ¿no? Puede ser un sentimiento de miedo de una persona, de miedo propio, ¿no? De una persona hacia algo. En mi caso, como yo soy migrañosa y justo vi ese humo salir de esa cabeza, podría decirse que se llama horror y miedo, porque uno tiene dice, estoy contigo en la realidad y en los sueños, estoy en tus ojos reflejado, soy más fuerte que el amor y más astuto que el destino, bésame como hielo en los labios, soy tu terror y tu miedo. Es eso. Mi terror y mi miedo es mi propia migraña, por ejemplo, en mi caso. Cada uno tiene su propio miedo, cada uno tiene su propia pesadilla, sus propias sombras, como quien diría. Y justo de ese cráneo salía su sombra, salía ese humo, ¿no? Su propio miedo. Entonces se podría interpretar, en mi modo de ver, que este miedo y horror que siente la persona es hacia él mismo. Que la persona, como cualquier ser humano, tiene miedo a algo que no lo puede evitar, pero que lo tiene que superar día a día. Puede ser a cualquier cosa. Y si no, de una manera literal, ¿no? Pero bueno, la manera literal puede ser bastante oscura y aterradora, ¿no? Porque ya sería algo como si fuera alguien que fuera cautivo, ¿no? Y entonces hablan de que soy tu terror y tu miedo, como si estuviera alguien cautivo y que yo fuera un monstruo aterrador que cautivara a esa persona. Y ahí ya sería algo más fantasmagórico, más de cuento, quiero creer más de cuento, podría ser de un asesino serial o algo así, y sería muy terrorífico. No está en mi mente tan oscura, no. Yo prefiero pensar en alguna enfermedad invisible, depresión, qué
qué sé yo, cualquier cosa que le pueda aterrar a uno, o cualquier cosa, qué sé yo, miedo a algo. Hay personas que tienen miedo, qué sé yo, a cualquier cosa, horror y miedo, pero que tiene una misma persona hacia algo. Y entonces, claro, uno es preso de uno mismo, y cuando se va a dormir, tiene su propia pesadilla, y al otro día es lo mismo. Entonces es preso de uno mismo. Y a eso se refiere. Eso es lo que yo puedo interpretar en mi libre interpretación sobre esta canción. Me dirán si es así o no. Saben que las interpretaciones son libres y que el idioma a veces hace que se puedan diferir un poco, y bastante a veces, las traducciones. Para entender si hay algún tipo de malentendido. Sigamos. Я твой ужас и страх. Я твой ужас и страх. Я твой ужас. Por eso tiene esa voz tan oscura. Estacatos. ¿Escucharon? Esos son estacatos. Vitali está haciendo estacatos, míralo vos. Míralo, estacatos. ¡Qué maravilla, Vitali! No es necesario hacer estacatos en ópera, nada más se pueden hacer en un blues. Spasiba. No, spasiba dice él porque es gracias. Igualmente les digo spasiba a él porque realmente gracias por brindarnos estas canciones maravillosas. A mí me encanta la voz de él, ya lo saben. Me encanta cómo se expresa. Y esta canción, y aparte las composiciones de Margarita me encantan. Así que divina la canción. Gracias, Nelia. Disculpa la demora porque estaba bastante atorada con un montón de canciones que me fueron pidiendo y se me había traspapelado, la verdad. No la encontraba la canción. Hoy la encontré, gracias a Dios la encontré. Dicho esto, espero que les haya gustado la reacción. Si es así, aprieten el botoncito de suscripción. Al lado el botoncito de la campanita para que les aviso cuando suba más contenido de este tipo, porque voy a seguir. Creo que Nelia me dejó otra canción sugerida, así que voy a buscarla. Y no me queda más que saludarlos, desearles un hermoso día, que sean felices, que estén saludables y hasta la próxima reacción. ¡Chao!